Muy buenos días a todos. Un placer poder compartir e iniciar estas conferencias que ha organizado, como siempre, magistralmente, la Fundación Internacional Bases. En este caso concreto, vamos a dar comienzo con la conferencia conmemorativa Juan Carlos Kachanowski, que, como ustedes saben y conocen, ha sido parte de la historia de estos congresos sobre escuela austríaca. Juan Carlos Kachanowski siempre ha sido un visionario con esto de la virtualidad, con lo cual lo honramos de esta manera a través de esta conferencia que va a estar a cargo del doctor Eduardo Mayora Alvarado, a quien voy a presentar ahora, con la conferencia titulada Las NOMOI como know-how de coordinación. El doctor Eduardo Mayora Alvarado es abogado en ejercicio en su ciudad natal de Guatemala. Además de su formación como tal, se formó en la Universidad Rafael Landívar. Ha obtenido los títulos de máster en estudios de Common Law en la Universidad de Georgetown, Washington, D.C. Es doctor en Derecho por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, máster y doctor en Derecho Pluralista Público y Privado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además de haber ejercido su profesión de abogado por alrededor de ya 4 décadas, ha sido miembro del órgano máximo de gobierno de la Superintendencia de Administración Tributaria de su país, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, ha sido profesor de varios cursos de Derecho en esa facultad y en las facultades de Ciencias Jurídicas de las Universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala. En el extranjero ha sido profesor visitante de las universidades de París II, de Montpellier y Aix-Marseille, en Francia, y la Pontificia Universidad Católica de Porto Alegre, en Río Grande do Sul. Ha sido instructor de seminarios de análisis económico del derecho para la Universidad del Valle de Río de Sinos, en Río Grande do Sul, en Brasil, y ha sido conferencista en reuniones de la Philadelphia Society y la Mont Pelerin Society, de las cuales ha sido miembro de su junta directiva y de otras universidades e instituciones. Ha publicado libros como Teoría Constitucional por una Sociedad Libre, El Contencioso Administrativo en el Derecho Guatemalteco y Comparado, y la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala publicó su tesis Ius Naturalismo y Órdenes Espontáneos, y ha publicado varios artículos para revistas especializadas en Guatemala y otros países. Ha participado también en las obras colectivas El Desafío Neoliberal, Facetas Liberales, Ensayos en honor a Manuel Ayau. Es columnista de diarios de Guatemala como Prensa Libre y Siglo XXI. Damos entonces la bienvenida a Eduardo Mayora Alvarado, quien ha sido, como muchos de nosotros, una persona cercana profesionalmente y socialmente a Juan Carlos Kachanowski, así que él va a tener el honor de honrarlo en su memoria. Uballo, la audiencia es tuya. Luego tendremos, después de su exposición, el tiempo prudencial para preguntas y consultas. Uballo, tu audiencia. Muchísimas gracias, Wenceslao. Muy buenos días a todos. Agradezco a Federico Fernández de Fundación Internacional Bases y a todos los organizadores de este 9º Congreso Internacional de la Escuela Austríaca por su invitación a dar esta conferencia, particularmente a la memoria del profesor Juan Carlos Kachanowski. Valoro de manera muy especial esta oportunidad. Quisiera compartir, en primer lugar, unas brevísimas pinceladas de una larga amistad. Si bien nos habíamos conocido antes, fue en la reunión regional de la Mont Pelerin Society en Río de Janeiro en 1993, cuando el profesor Kachanowski, Juan Carlos, y yo descubrimos que teníamos un común interés por ciertos temas que, en general, pudieran describirse como las relaciones entre el sistema jurídico de una sociedad y su sistema económico. Además, allí comenzó nuestra larga amistad que
en cierto modo, continúa aún. Por aquellos años, apenas acababan de realizarse las primeras privatizaciones, y la inflación era, en muchos países, el más grave problema. Para Juan Carlos estaba claro que la legislación y las regulaciones con que se pretendía directa o indirectamente incidir en los precios o en la producción, en el crédito o en el comercio internacional, no eran un problema técnico que resolver. Hasta los propios beneficiarios temporales de esas medidas comprendían que no eran sostenibles. Pero los segmentos medios y bajos de la región latinoamericana ya habían aprendido que tiene mucho de verdad el adagio aquel de que más vale pájaro en mano que un ciento volando. Además, estas medidas se tomaban por igual por gobiernos de países con constituciones tan disímiles como las de México y Argentina. Y entonces se imponía la pregunta de ¿para qué sirve una constitución? Es más, antes de la era Reagan-Thatcher, tanto los Estados Unidos como el Reino Unido habían promulgado legislación intervencionista o proteccionista, así como regulaciones de todo tipo de industrias y actividades. ¿Cómo podía, entonces, prevenirse a nivel del marco constitucional y legal del Estado que se limitara la libertad económica y se distorsionaran los mercados? Si la famosa Constitución de los Estados Unidos de América no había sido capaz de contener las políticas y la legislación intervencionista, ¿qué debía hacerse? El consenso de Washington y un cambio de mentalidad importante en toda la región, además de las presiones de los organismos financieros multilaterales y del gobierno de los Estados Unidos, viabilizaron los procesos de privatización y de apertura de los mercados. Pero Juan Carlos y algunos otros tenían claro que todo esto podía desaparecer o cambiar con cierta facilidad. Los sectores ideológicamente contrarios al neoliberalismo, como fue llamado, y todos los que habían perdido rentas, privilegios, protección, etc., no esperaron a lanzar una contraofensiva. Quizás con la excepción de Chile, en general en la región latinoamericana no se realizaron las reformas institucionales que debían haber acompañado el proceso de apertura de los mercados. Aludiendo al pasaje evangélico, puede decirse que se puso vino nuevo en odres viejos. Con ese telón de fondo, desde el ESEA de Juan Carlos y yo desde la Facultad de Derecho de la UFM, comenzamos a interesarnos más y más en esa nueva disciplina, en Latinoamérica al menos, llamada en inglés Law and Economics. Ya para entonces una buena parte, quizás la mayor, de los artículos del Journal of Law and Economics, fundado en 1958, estaban repletos de ecuaciones matemáticas en las que una variable designaba, por ejemplo, dos posibles reglas, una con una pena de 3 a 6 años de prisión y otra con la mitad de esas penas, más una sanción económica. En vista de un determinado nivel de inversión total en técnicas sofisticadas de investigación criminal, ¿cómo variaba la probabilidad de detección de un crimen? Una cuarta variable podía ser la consecución de un arreglo adecuado entre el fiscal y el abogado defensor para cada regla. Y como consecuencia de ello, el ahorro por evitar el coste de un juicio penal completo sin generar un aumento en el nivel de la criminalidad. Gracias a la abundancia de información pública y de estadísticas en los Estados Unidos, muchos de esos artículos se dedicaron a identificar
¿Qué variable había cambiado y en qué medida en vista de una variación importante, por ejemplo, en el número de accidentes de automóvil o de demandas por productos defectuosos, o en el importe medio de dichas demandas? Otros artículos procuraban demostrar hasta qué punto ciertas regulaciones preventivas podían evitar pérdidas o perjuicios en una cantidad menor que la baja en la demanda de los productos, debido al incremento de los precios causado por el costo de las regulaciones. En fin, poco a poco, las nociones clásicas de justicia y libertad iban pasando en esos artículos a un segundo plano. Si cualquier objetivo de política pública quedaba definido de acuerdo a un proceso político o gubernamental, no había otra cosa más que determinar el menor coste de lograr ese objetivo. La cuestión se limitaba, entonces, a las técnicas más eficientes a emplear. Esas técnicas podían consistir en exigir una licencia gubernativa, cumpliendo determinados requisitos, en la práctica de inspecciones, en la fijación de multas, en la cobertura de determinados riesgos de crédito, operativos, sistémicos, etc. Pero para Juan Carlos, la pregunta principal era algo anterior a eso. Es decir, ¿cómo justificar cualquier objetivo de política pública que implique una pérdida de libertad? Y la respuesta la encontramos, él y yo como muchos otros, en gran medida en la obra de Friedrich Hayek. Sobre todo en esa parte de su obra dedicada a explicar la importancia del ideal del imperio del derecho y, para que éste de verdad exista, a explicar la naturaleza de la ley con mayúsculas. Y así, después de haber tenido la ocasión de coincidir en algunos coloquios organizados por el Liberty Fund, más de uno fue organizado por nosotros mismos, reunidos con otros colegas interesados en muchas de las cuestiones que mencionaba antes, hacia finales de los años 90, nuestros colegas del Instituto Liberdade de Río Grande do Sul, en Brasil, le plantearon a Juan Carlos organizar un cursillo de Law and Economics para jueces federales y estatales del Brasil. Y él me pidió que lo acompañara en este proyecto. Si no me equivoco, a lo largo de una década y media, repetimos el cursillo más de una docena de veces. Hacia el final, también participaban fiscales. Estos ejercicios, a la vez que coincidíamos en estos ejercicios y en otras actividades, él vino a pasar temporadas largas a la UFM y todo eso nos dio ocasión de ahondar en estos temas. Pero su dinamismo no se detuvo ahí. Organizó, según me parece y como mencionaba Wenceslao, el primer máster en línea de la región latinoamericana y me invitó a encargarme del curso de Law and Economics. Llevó este proyecto muy lejos, a pesar de que no contaba con ningún padrino que le asegurara una plataforma sin riesgos. Esos proyectos, al lado de la consultoría que desarrolló en torno al concepto de Value-Based Management, pusieron de relieve su dimensión como empresario. Según he escrito estas líneas, creo que sus aportes como estudioso de la economía, como profesor y como empresario tuvieron y siguen teniendo un gran valor porque Juan Carlos partía de unos principios. Comprendía, por supuesto, cómo y por qué los mercados libres son más eficientes, pero no creía en la libertad por eso. Comprendía cómo y por qué
Las reglas que promueven la justicia económica generalmente también son eficientes, pero no creía en la justicia solo por eso. A continuación, me propongo explicar una parte del Law and Economics de F. A. Hayek, desde la perspectiva de cómo las nomoi, es decir, esas reglas generales, abstractas, de igual aplicación a todos, cómo las nomoi, decía, son algo así como un know-how de y para la coordinación de las personas entre sí, en el marco de los órdenes espontáneos como el del mercado. Es una de las ideas que fui capaz de comprender mejor gracias a Juan Carlos Kachanowski, pero le estoy en deuda por muchas otras ideas y por el privilegio de haberlo tenido como amigo. A tu memoria, Cacha. Las nomoi como know-how de coordinación. Un animal que sigue reglas. Soy de opinión que, a la raíz de la teoría hayekiana de los órdenes espontáneos, está la idea de que los seres humanos sean, en igual medida, animales que seguimos reglas y que actúan en busca de realizar sus propósitos propios. Es de esos dos hechos fundamentales que se deriva el cosmos. Si un empresario se plantea la ampliación de la capacidad instalada de su empresa, actúa de acuerdo con las reglas existentes para conseguir esa finalidad. Lo hace, por ejemplo, para contratar un crédito, para negociar la adquisición de maquinaria o la contratación de más empleados, etc. A cada paso, adecúa su actuación a las reglas, entendiendo que de ese modo conseguirá realizar su cometido eficazmente. Pero al mismo tiempo, otro empresario demanda los productos o servicios del primero porque, por ejemplo, tiene el propósito de completar un pedido de un tercero. Este segundo empresario se interrelaciona con el primero y con el tercero que le ha hecho el pedido con arreglo a ciertas reglas. El banquero que proporciona un crédito al primero de los empresarios dispone de los depósitos de sus clientes que, como él, se han adecuado a las reglas correspondientes a ese negocio. La cadena, evidentemente, se extiende de manera policéntrica, pero para Hayek, el punto fundamental es que, por lo general, y sujeto a las limitaciones connaturales a los seres humanos, es decir, su falibilidad, su subjetividad en la percepción e interpretación de la realidad, esos millones de actores lo hacen de acuerdo con unas determinadas reglas y de ahí surge el orden espontáneo. La sobrevivencia del más fuerte. Así, la mente humana, según Hayek, es el cúmulo de las reglas de acción y al mismo tiempo que los actores ciñen sus actuaciones a esas reglas, comparan constantemente cuán exitosa es su dinámica de coordinación dentro de su grupo con las dinámicas de coordinación de otros grupos. De esto depende la predominancia de ciertos grupos sobre otros. Esto, a mi parecer, en la actualidad ocurre de muchas formas bastante obvias. Entre otras, constantemente se realizan congresos o convenciones internacionales en las que se presentan las características de ciertos conjuntos de reglas y se evalúan sus resultados en comparación con los de otros conjuntos de reglas. A las reuniones de organizaciones como la International Bar Association, la American Bar Association, la International Trademark Association,
la Corporate Counsel Association, etc., acuden literalmente miles de profesionales en diversas ramas del derecho a exponer, escuchar, examinar y comparar las características de las reglas aplicables a las relaciones de crédito, de distribución, de desarrollos inmobiliarios, del mercado de valores, de desarrollos mineros, de telecomunicaciones, de generación de energía y un largo etcétera. Después de esas reuniones se publican las memorias, los trabajos o las conclusiones de los congresos, procurando sistematizar los análisis comparativos. Pero los empresarios perciben de otro modo, quizás más inmediato y directo, cómo y por qué ciertos conjuntos de reglas son mejores que otros. Simple y sencillamente, otras cosas, siendo iguales, pierden o ganan porciones del mercado. Las reglas evolucionan. Ese proceso ha ocurrido, según Hayek, de manera evolutiva a lo largo, literalmente, de miles de años. Eventualmente, ciertos grupos fueron articulando las reglas y organizando instituciones para hacerlas valer, cuando no se observaban voluntariamente. Siendo, en mi opinión, más importante el contenido sustantivo de las reglas, porque los órdenes espontáneos solo surgen cuando una porción muy significativa del total de agentes económicos procura alcanzar sus propósitos de acuerdo a determinadas reglas. No obstante, ha venido entendiéndose mejor hasta qué punto son importantes también las instituciones y las reglas para hacer valer las no muy. Así, por ejemplo, si bien el arbitraje comercial ha existido desde la antigüedad clásica, tuvo mucha importancia en la Edad Media, en manos de las corporaciones y los gremios, y se ha regulado en Inglaterra desde 1698, en el estado de Nueva York desde 1923 y a nivel federal en los Estados Unidos desde 1925, habiéndose fundado la Cámara Internacional de Comercio hace exactamente 100 años. La verdad es que con la Convención de Nueva York de 1958 y la Ley Modelo de UNCITRAL de 1985, su más extraordinario desarrollo ha tenido lugar durante las últimas 4 o 5 décadas. Su generalización en prácticamente el mundo entero, el surgimiento de numerosos centros internacionales de arbitraje, puede explicarse en gran medida por el éxito que la institución fue mostrando y las ventajas que para las jurisdicciones que la adoptaron y desarrollaron con mayor éxito reportó. La constitución de la mente humana. A un nivel individual, la circunstancia de que el ser humano sea, en opinión de Hayek, un animal que sigue reglas, como hemos señalado al principio, obedece a que su mente esté equipada con ciertos patrones que le permiten asociar ciertos tipos de situaciones a ciertas respuestas adaptadas sin necesidad de reflexión. Una de las frases empleadas por él para aludir a esta característica es que esto ocurre entre la razón y la intuición. Pero para poder dar cuenta de su acción, el ser humano precisa explicar, a un nivel abstracto, las relaciones que rigen el orden en que actúa. Y así, las cosas particulares quedan ubicadas en su sitio respectivo. Como explica el profesor Nemo, de acuerdo con la tesis hayekiana, el ser humano solo es capaz de percibir los eventos singulares merced a que los compara
con otros que están en su mente con los que tienen cosas en común. Y llega hasta el extremo de afirmar que al ser humano sería imposible apercibirse de un evento absolutamente singular. Así, la abstracción no sería una operación lógica, sino que la constitución esencial de la mente humana. Y la gran sociedad y la civilización que ha hecho posible son producto de la creciente capacidad del ser humano de comunicar pensamientos abstractos. El surgimiento del orden. La mente del ser humano ha llegado a ser capaz entonces de percibir reglas con arreglo a las cuales cada persona puede coordinarse con otras tras la consecución de sus individuales objetivos. Y del proceso de adaptación a las mismas surge espontáneamente el orden. Los órdenes espontáneos se generan de una multitud de acciones con propósitos definidos, con arreglo a unas reglas que la mente humana es capaz de percibir. De ahí se deriva que el orden como tal carece de propósito alguno. Surge de la adaptación de las acciones y conductas de millones de personas a las reglas que son capaces de percibir y, por tanto, ninguna persona o grupo determinado de personas ha dispuesto que dicho orden cumpla alguna finalidad en particular. Es por eso, explica Hayek, que cuando un juez resuelve un pleito, se rige por las normas del derecho privado, las nomoi. Es decir, que cuando un juez procede así, no se propone la realización de determinados fines o propósitos queridos por algún organizador. El juez apenas se plantea la cuestión de si las acciones de cada una de las partes se basaron en expectativas legítimas, es decir, en lo que, por general, cada una de ellas debiera fundamentar su conducta para lograr una coordinación exitosa. De acuerdo con Hayek, el derecho privado, la ley con mayúsculas, solo después del lenguaje es el instrumento que más sirve al ser humano en la realización de la mayor variedad de propósitos. Cierro la cita. Las reglas se descubren. Pero en la teoría hayekiana, las reglas no están ahí, como en el mundo platónico de las ideas. Ese doble afán por conseguir reglas que rindan mejores resultados, para no quedar a la saga de otros grupos humanos, y de coordinarse más eficazmente con otras personas que también quieren lograr sus propósitos en la vida, en ese afán, los agentes económicos están incesantemente buscando mejorar las reglas de coordinación existentes y, en ese proceso de prueba y error, van descubriendo nuevas reglas. Van enriqueciendo su know-how de coordinación. De hecho, como lo puntualiza el profesor Hayek, en casi todas las grandes civilizaciones de la humanidad, los grandes, entre comillas, legisladores, no pretendieron inventar la ley, sino más bien articular con carácter oficial las leyes que ya se observaban por los integrantes de la sociedad. Quizás el ejemplo más significativo sea el del derecho privado romano, que en una medida muy significativa sigue con nosotros. Entre las características intrínsecas de las nomoi está el hecho de que sean aplicables a un número indeterminado de casos y actores en el futuro. En efecto,
gracias a la capacidad de cada ser humano de captar los entramados de reglas que rigen sus relaciones en los círculos en que operan, en cada ocasión en que se encuentra ante un conjunto de circunstancias que encajan bajo ciertas normas, la persona que actúa se forma expectativas tanto sobre su propia conducta como sobre las conductas de las otras partes. Cuando cualquiera de las partes le plantea un reclamo a la otra, es en esos términos en que lo formula y le dice: yo tengo derecho a que usted conforme su conducta a las reglas que nos rigen. Las partes de cualquier negocio buscan ese conocimiento especializado del lugar y circunstancia que posee la otra parte. Eso es lo que es valioso. Como Hayek explica, en una sociedad abierta no es tanto la acumulación de conocimiento lo que puede favorecer a una persona, sino la cantidad de conocimiento disperso que poseen muchas otras personas, y que la primera puede poner a su disposición contratando con todas las que necesite, de acuerdo con el know-how de coordinación de todas las partes, a saber, las NOMO. La ley, entendida como el conjunto de reglas generales y abstractas, con base en las cuales los agentes de los diversos mercados coordinan sus negocios, permiten la utilización de conocimientos particulares dispersos entre millones de personas. Articulación de las reglas. Cuando el conjunto de reglas y sus diversas aplicaciones se vuelven muy complejas, se vuelve útil y a veces hasta necesario articularlas de manera sistemática. En algunos ordenamientos jurídicos, como en el derecho romano, o unos 20 siglos después en el derecho francés, eso tomó la forma de una codificación. No todas las reglas se articulan, pero es necesario que las que sí sufran ese proceso encajen adecuadamente en los patrones de reglas existentes. Así, casi todos los ordenamientos de reglas articuladas prevén que, de ser necesario, se recurra a los usos y costumbres de los comerciantes para llenar los intersticios. En el caso del sistema inglés, llegado cierto punto en el desarrollo de la common law, fueron los jueces, de manera descentralizada, quienes caso a caso fueron articulando las reglas en sus sentencias. Esta circunstancia de que las nomoi fueran articuladas independientemente de la voluntad particular de cualquier persona, señala Hayek, y no la separación de poderes entre el gobierno y el parlamento, que cautivó a Montesquieu, fue la causa de que la libertad bajo la ley se abriera paso en Inglaterra antes de que en otras partes de Europa. En cuanto a lo que a la articulación de las normas se refiere, es importante señalar que, como obra humana, las reglas del cosmos pueden desarrollarse y evolucionar de modo inconveniente al mejor funcionamiento del orden. Esto puede llegar a percibirse y a comprenderse por los estudiosos del orden, los juristas, los economistas, los sociólogos, etc., que dedican su vida al estudio del derecho, de las relaciones sociales, de las relaciones económicas. Y así es posible plantear correcciones que, en la práctica, se promulgan por medio de la legislación. Son lo que Hayek llamaba, entre comillas, correcciones legislativas. En ese sentido, todas las normas particulares deben referirse coherentemente a normas y principios más generales, y es así como los jueces, ante los casos particulares,
deben formular interpretaciones y ofrecer soluciones basadas en reglas que encajen con aquellos. Nuevas reglas. Según la sociedad misma evoluciona, aparecen nuevas tecnologías, inventos y nuevas formas de hacer las cosas. Surgen nuevos problemas que requieren de nomoi, tanto para la fase de contratación como para la fase de resolución de controversias. Los jueces necesitan poder dar solución a esos nuevos problemas y, en ese sentido, son una suerte de laboratorios en que se ensayan dichas soluciones. Como se ha señalado arriba, es indispensable que las nuevas reglas sean congruentes con los principios y normas más generales del orden, que operen en sentido de mantenerlo y no de generar situaciones caóticas. Esa, en opinión de Hayek, es una de las funciones principales de los jueces. Las reglas nuevas no se inventan por ellos, sino que se descubren por el juez, que procura desentrañar con base en qué expectativas ha actuado cada parte y la considerará legítima o no, dependiendo, entre otras cosas, del modo como las reglas supuestas por cada una de las partes encajen en el orden normativo existente. Las nomoi pueden ser frustradas. Podríamos también decir que las nomoi, que en general son las normas del derecho privado, no pueden rendir sus mejores frutos cualesquiera sean las circunstancias. Imponer una determinada forma de contratación, por ejemplo, como ocurre hoy en día con el derecho laboral, impide que las personas puedan adecuar su conducta a las normas que regirían el mercado laboral en ausencia de la imposición legislativa. De hecho, a pesar de que las leyes laborales imponen ciertos moldes rígidos de contratación, son constantes las quejas en todos nuestros países que se escuchan del lado, por ejemplo, de los sindicatos, en cuanto a que no se respeta la legislación laboral. Lo que realmente ocurre es que las personas terminan reconociendo mayores ventajas si se adecúan a las normas, propiamente hablando, del mercado laboral. Otra forma aún de expresar la misma idea es que siempre se incurre en costes importantes cuando se obstaculiza a las personas adecuar sus conductas a las normas que rigen los diversos órdenes espontáneos. Por ejemplo, imponer legislativamente una particular manera de organizar y de administrar las empresas de seguros implica, de una parte, condenar esa actividad empresarial a cierto estancamiento, dependiendo de cuán rígida sea la legislación sobre empresas de seguros, y de otra, propicia el surgimiento de actividades paralelas o informales, en el sentido que hoy se le atribuye a la economía informal, que suelen carecer del apoyo institucional necesario por ser informales, lo que implica siempre cierto grado de precariedad. Por consiguiente, a menos que el ser humano fuese capaz de encontrar medios o sistemas distintos de los órdenes espontáneos, más eficaces para satisfacer sus múltiples necesidades, la única opción inteligente que queda a disposición es potenciar, hasta donde sea posible, el funcionamiento de los órdenes espontáneos. Esto requiere, en términos generales, de dos tipos de acciones. Una, facilitar a las personas, a las que quieren hacerlo voluntariamente, adecuar sus conductas a las normas del derecho privado. Otra, impedir que aquellos que recurren a cualquier tipo de violencia, a la mentira o al engaño para lograr sus propósitos, tengan éxito.
Para esto último es que se requieren las instituciones del Estado, que se rigen por el derecho público. Conclusión. De lo dicho hasta aquí, espero, se advierte que las NOMOI son instrumentos para que los seres humanos puedan conseguir más eficazmente sus propósitos en la vida, coordinándose entre sí. El conjunto de las NOMOI se erige, así, en un know-how de coordinación, conforma técnicas para entablar relaciones y negocios y permite a los empresarios, de hecho, a cualquier persona, forjarse planes basados en expectativas razonables de que los demás también adecuarán su conducta a las NOMOI, porque sintetizan un cúmulo de experiencias sobre la coordinación exitosa. De hecho, las NOMOI que han pasado la prueba del tiempo subsisten gracias a que han sido y siguen siendo un know-how eficaz para que unas personas u organizaciones se coordinen con otras, cada una en la búsqueda de realizar sus respectivos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu conferencia y tu recuerdo a Juan Carlos. Y parafraseando un poquito a Juan Carlos, vos hablabas que las reglas evolucionan, las reglas se descubren, y si esto lo aplicamos no solo al tema jurídico, sino al tema educativo, si con esta educación virtual forzada, si esto no es un momento oportuno para que las regulaciones a nivel educativo dejen más espacio y libertad a las instituciones educativas. Si no logramos eso, vamos a convertir o vamos a seguir con este paradigma de que la mayoría de las instituciones educativas a nivel internacional, digo, no solo de nuestros países, son del siglo XIX, con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Así que esperemos que en la evolución de las reglas podamos un poquito desregular la reglamentación y la normativa educativa. Pero yendo concretamente a tu conferencia, Common Law versus derecho privado codificado, diferencias, particularidades, hasta qué punto el derecho privado codificado es inventado o no es inventado, y en este sentido queda bajo este evolucionar de las reglas y este descubrimiento de las reglas como planteaba Hayek. Bien, pienso que si bien existen diferencias, hoy día, sobre todo, al igual que lo fue al principio, esas diferencias son más sutiles, son diferencias metodológicas más de matiz en el sentido siguiente. Quizás ustedes sepan que la generación de Adam Smith en Escocia, pues tenía una opinión relativamente pobre de la Common Law. Y como consecuencia de ello, organizaron una comisión oficial que tenía el encargo de viajar por los países que se consideraban los más exitosos en términos de su ordenamiento jurídico. Fíjense ustedes si no hay ahí un ejemplo interesantísimo de lo que Hayek nos plantea, que es pues el esfuerzo por no quedar a la saga de otros grupos humanos por emplear un know-how ineficiente para la coordinación de los agentes económicos. Bien, pues Adam Smith con otros de sus contemporáneos integró esa comisión. Ustedes recordarán que él también fue profesor de jurisprudencia, fue profesor de derecho. Y entonces viajaron por diversos países. Y al llegar al Reino de los Países Bajos,
y observar las reglas del derecho privado de los Países Bajos, decidieron adoptarlo. Les pareció el más eficiente de todos. Y por cierto es, muy bien. Termina la idea, si quieres, No, mínimamente, unos pues segundos. para mencionar que el derecho privado contiene un conjunto de reglas, tanto en la metodología del common law como en la del derecho continental, que nadie ha inventado en particular, a tal punto que los escoceses de aquella generación prefirieron el derecho continental del Reino de los Países Bajos que no el common law inglés. Buenísimo. Gracias al doctor Eduardo Mayora Alvarado. Vamos a dar entonces por finalizada esta conferencia magistral en memoria de Juan Carlos Kachanowski. Ahora vamos a ir a un receso. El próximo panel se denomina Escuela Austríaca, la perspectiva europea, cuyos panelistas son Bárbara Kolm de Austria, el príncipe Michael de Liechtenstein, Krasen Stanchev de Bulgaria y Anders Idsted de Suecia. Agradecemos nuevamente a la Fundación Bases, a la Fundación Liberar, a la Universidad Siglo XXI, al Austrian Economic Center y al Hague Institute como organizadores de este congreso y estos paneles, y al auspicio de la Fundación Naumann. Muchas gracias a todos por su participación y bueno, ya es hora del coffee break at home en esta virtualidad en la que estamos viviendo. Así que nuevamente, gracias Guayo por tu participación. ¿Sí? Gracias a todos.